tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa desarrollado por el colectivo Más Igualdad en colaboración con la plataforma Camacuá y Caras y Caretas TV. Les pedimos a todos los que nos están siguiendo habitualmente que se acuerden de compartir nuestros contenidos por sus redes, que es la forma de ayudarnos a difundir y a valorar el esfuerzo que hacemos nosotros y todos quienes colaboran con este programa. Como todos los martes, traemos una propuesta para conversar con invitadas e invitado que vamos a pasar a presentar y a desarrollar en este momento. Vamos a hablar de un tema omnipresente en la vida de todos nosotros, que de 2x3 se hace más presente, especialmente en invierno, cuando todos nos enfermamos y requerimos asistencia, pero que de una manera o de otra vertebra una parte de nuestra sociedad, de nuestro sistema de protección social, que hace en mucho a la equidad de las personas, al bienestar, al ejercicio de derechos. Vamos a hablar de salud y en particular de sistemas de salud o de un sistema de salud. Y bueno, y para eso invitamos a Alicia Ferreira Maya. Alicia es médica, especialista en administración de servicios de salud y salud pública. Tiene una maestría en políticas y gestión de salud por la Universidad de Bolonia, Italia. Fue directora del Sanatorio del Casmu, gerente general de ACE y directora general del Fondo Nacional de Recursos. Actualmente es docente en el posgrado de Gestión de Servicios de Salud de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y en la maestría del CLAE y en otros centros universitarios en el exterior. Además, es asistente técnica de la diputada Cristina Lustenberg por el Frente Amplio. Nos acompaña también el doctor Federico Preve Coco, médico, especialista en neurología, profesor adjunto de neurología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Fue integrante de la directiva del Sindicato Médico del Uruguay, de la directiva de la Sociedad de Neurología del Uruguay y ex senador de la República. También nos acompaña la licenciada en enfermería Virginia Garófalo. Ella es especialista también en administración de servicios de salud y medicina crítica, exdirectora de gestión de riesgo y calidad de ACE y actualmente integra la Comisión de Asuntos Gremiales de la Asociación de Nurses del Uruguay y el cogobierno universitario por la lista de egresados en enfermería. Como en todos nuestros primeros bloques de nuestros programas, vamos a tratar de discutir, de conversar, de intercambiar sobre cuál es el objeto de este programa, y para eso yo les voy a dejar planteada esta idea de discutir qué es el sistema, nuestro sistema integrado de salud, en qué medida es un sistema, en qué medida está integrado, en qué medida es nacional, también me faltó la dimensión nacional, ¿verdad? Y qué podemos decir de él, a sabiendas que ha sido el desarrollo de una política pública muy importante de los gobiernos progresistas que han venido y que vinieron a transformar y transformaron, de hecho, una práctica de un conjunto de disciplinas integradas, ¿no? Bajo distintas formas organizativas desde siempre en nuestro país, pero que quizás en otros momentos no compartían esta característica, ¿no? O esta pretensión de integración y de funcionamiento sistémico. Así que por eso es la problematización que queremos plantear al inicio. Y bueno, no sé quién quiere arrancar. Alicia. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a este panel, a este conversatorio y sobre todo por compartir la mesa con Virginia Garófalo y con Federico Preve, con quien nos conocemos, sobre todo con Virginia hace mucho tiempo, y además plantear que es un tema realmente interesante porque, como bien decías, abarca un tema que es omnipresente, pero además que ha sido muy discutido y que sigue siendo muy discutido desde que justamente se inició el Sistema Nacional Integrado de Salud en el año 2007 con la ley 18.211. Entonces yo
para plantear un poco por qué es un sistema de salud. Bueno, las definiciones del sistema de salud, de los países que tienen sistema de salud, y de la OMS y todos esos organismos, es que es un conjunto de infraestructuras, de servicios de salud, de hospitales, policlínicas, centros de salud, es un conjunto integrado que tiene un cometido, que es mejorar la salud de la población, pero además está regido por una política específica. Y nuestro Sistema Nacional Integral de Salud, que antes no existía el sistema, porque fue creado por una ley, ¿sí? La ley de creación del Sistema Nacional Integral de Salud. Entonces, ¿es un sistema de salud? Sí, es un sistema de salud. ¿Por qué integrado? Bueno, en el momento que se planteó el llamarle sistema integrado, la idea es porque integraba prestadores públicos y privados, ¿no? Esa es la integración. Y en eso, tal vez, y sin tal vez, no se logró que el sistema se integrara. Hay algunas experiencias, hubo algunas experiencias, pero muy puntuales en algunos lugares, sobre todo en primer nivel, pero realmente no, por lo menos en mi modo de ver, no hubo realmente una integración como estaba por lo menos planteado al principio, incluso una integración territorial y una integración que pusiera en el centro a la persona. Bueno, eso creo que no se logró. Federico, adelante, Diana. Bueno, muy buenas noches a todas y todos, y es un placer estar compartiendo con ustedes, pero siguiendo un poco el hilo de lo que hablaba en este momento Alicia, creo que esta reforma surge fundamentalmente con una situación muy crítica en el país, o sea, la salud estaba en un quiebre total. Veníamos de cierre de instituciones, de financiación por parte de lo privado fundamentalmente, y a nivel de lo público existían elementos fundamentales donde se daba aquella frasecita tan ¿no? que nos rompía tanto los oídos, de una salud de pobre para pobres, ¿no? Cuestión que evidentemente con esta ley y con las administraciones subsiguientes se logró modificar, ¿no? y muy sustancialmente este tema. Creo que este sistema tiene dos elementos que son fundamentales, que es la accesibilidad y la equidad en las prestaciones. Creo que pasa por ahí los dos elementos claves y los dos elementos más importantes. Y considero que se podría discutir muchísimo sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo que decía Alicia con respecto de la integración es un tema que, en vista de la existencia de competencias, ¿no? de esa competencia que existe entre lo público y lo privado, esa integración no es muy sencilla, es muy difícil, pero también esa integración a veces no se da dentro de los prestadores públicos, ¿no? Donde en realidad, en vez de darse esta situación, lo que sí se hace, por ejemplo, son ventas de servicios o intercambio de los servicios. Lo que sí podemos plantearnos que este sistema generó elementos que fueron claves, ¿no? Y fundamentalmente me parece a mí que uno de ellos es el tener el cambio de modelo, ¿verdad? El modelo asistencial que es fundamental, que si bien se ha generado un primer nivel que hoy podríamos decir que está en sus inicios, ¿no? Todavía está en sus inicios. Si hubiera sido en ese momento, o si se hubiera trabajado más en profundidad todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud y su rol en el cambio de modelo, hubiera sido totalmente revolucionario. Y fundamentalmente también se da aquello de que los usuarios en realidad ven la salud y ven la enfermedad, o sea, ver la enfermedad, la ven, o sea, el sistema de salud, lo ven cuando se encuentran enfermos. Sí. Entonces, eso que nosotros hablamos de derecho, hablamos de bien público, ¿verdad?, que es la salud como tal, no se ve desde la promoción y la prevención de salud. Por eso lo importante de este sistema es tratar de cambiar esa cultura, que se intentó fuertemente en sus primeros momentos de cambiar la cultura de los usuarios, que el usuario fuera el centro, ¿verdad?, de la atención, pero que fundamentalmente tuviera en cuenta la prevención y la promoción de salud como elementos claves y no solamente la parte asistencial. Entonces era un sistema necesario, tenía que estar, quizás
era coyuntural en ese momento, que se podía haber pensado, ¿no?, en el sistema único de salud, que llevó muchas discusiones en sus inicios para llegar a él, pero bueno, son periodos de transición, creo que hoy estancados, ¿no?, y que hay que retomarlo y hay que poner la salud nuevamente. Creo que después de la pandemia quedó en un limbo. La salud tiene que estar presente como un elemento clave en toda discusión. Federico. Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación, y es un placer compartir la mesa con ustedes, con Alicia y con Virginia, y bueno, contigo, Juan Pablo, también. Es un tema muy abstracto, ¿no? Como para que las personas puedan recibirlo, si no están empapados o si no piensan mucho en eso, pero por eso voy a intentar una pequeña bajada a tierra, ¿no? O sea, capaz que lo logro, capaz que no, pero decir, hay una persona en Pueblo Valentín, en el interior de Salto, ahí entre Salto, Tacuarembó y Rivera, que tiene hipertensión, bueno, ¿no? Y bueno, y esa persona que tiene hipertensión de repente puede tener trabajo o no puede tener trabajo, puede estar en caja, no estar en caja. Y como una cosa que dijiste importante, el sistema de protección social, ¿no?, en este caso para la salud, llega al territorio, a ese lugar del interior rural para esta persona. O una persona, un jubilado que está en Rocha, un estudiante que está en Montevideo. Entonces, cómo esas personas en realidad a través de un sistema de protección social asisten su salud o sus procesos de enfermedad. Y entonces ahí lo que propone un sistema es basado en 4 o 5 ejes centrales. Cómo le da herramientas a esa persona, cómo el Estado llega al territorio a cada uno de estos lugares para brindarles cobertura en salud y en enfermedad. Por eso se dice que el sistema tiene principios, y nuestro sistema de salud en particular tiene como demasiados principios, pero por poner algunos ejemplos está la universalidad, ¿no? O sea, que no quede nadie fuera del territorio nacional, que no se te caiga nadie de la mesa, ¿no? Que no se te caiga nadie, que nadie quede sin asistencia en determinada, la universalidad, o sea, que sea de cobertura total. Eso es una de las patas importantes de nuestro sistema. Pero esto también trae de la mano un par de cuestiones que tienen que ver, uno, con la sustentabilidad económica, que es otro de los ejes importantes del sistema, ¿no? Cómo los gobiernos y el Estado se va haciendo cargo de poder atender a aquella persona que es hipertensa, que está en Valentín, a esta persona que de repente tiene asma y vive en una zona metropolitana y demás, o cómo tiene que operar aquel que está en Melo, y la sustentabilidad del sistema, que no se te quede nada afuera, y después dos elementos que son centrales al momento de la atención sanitaria, que uno tiene que ver, tan entrelazados y son parte de la misma unidad de pensamiento, si se quiere, pero una es la equidad, ¿no? Como aquella persona que se atiende en ACE y está en Pueblo Valentín, esta persona que se atiende en el sistema mutual y está en el área metropolitana, o aquel que tiene un seguro privado, más o menos tienen un perfil equitativo de por lo menos una base de prestación uniforme, ¿tá? No solo que sea universal, sino que sea lo más equitativo posible. Y acá entra la mano la calidad de la atención. Para dar estos 4 principios, por poner 4 principios, hay personas que pueden, pero el principio de sustentabilidad es necesario para que el sistema sobreviva. El principio de calidad y de equidad tienen que ver con una posición de idea, de un marco de idea ideológico, ¿no? Y la universalidad también, ¿no? Que no quede nadie por fuera de la cobertura del sistema. Entonces, en base a eso hay que plantearse objetivos y demás. Creo que nuestro sistema se plantea en la ley mucha cosa de la que obviamente no logra dar respuesta después en cada consulta o en territorio y demás, pero bueno, plantea una matriz de componentes articulados, de que sean servicios de salud, la infraestructura, los recursos humanos, prestaciones, pone un montón de elementos articulados en un sistema para ir avanzando en base a estos principios.
Y creo que un sistema se trata de eso, ¿no? Después podemos empezar a discutir qué calidad, cómo compara la atención en salud de Juan de Pueblo Valentín con aquella que está en Rocha y que está acá en el área metropolitana, que algunos tienen más acceso a unas cosas y otra, el que se atiende en ACE, el que se atiende en el sector mutual y demás. Pero bueno, en base a los principios. Y después tenemos algunas herramientas que el sistema sí planteó bastante fuertes, y que algunas avanzaron y otras quedaron planteadas por lo menos para problematizar y para ir dando pasitos muy cortos. El gran cambio creo que fue en el modelo de financiamiento. El sistema se crea de una forma robusta en su financiamiento, y si bien hay cosas para avanzar importantes en el financiamiento, la creación del Seguro Nacional de Salud, el Fondo Nacional de Salud y cómo el sistema se va a financiar y se va a sustentar en el tiempo, más allá de aportes de rentas generales y más allá de 4 o 5 elementos dispersos aún no articulados o no coordinados, como sanidad militar, policial, o sea, como 3 o 4 recovecos que hay que juntar en el mismo paquete. El sistema pone arriba de la mesa un sistema de financiamiento que va a dar prestaciones y que va a dar sustentabilidad en el tiempo al sistema, y me parece que es el gran cambio. Después se propone cambios en los modelos de gestión, se propone cambios en los modelos de atención que, por lo menos a mi criterio, quedaron como... hay muchos intereses corporativos en juego, muchos. Creo que son las trancas para avanzar, tanto en lo asistencial directo como en la perspectiva de la gestión. Y en la perspectiva de la gestión, para avanzar, lo primero a problematizar de hoy para adelante, y ya voy a poniendo una cosa en el tercer bloque, es los dineros son públicos. A partir de ahí tenemos que empezar a discutir. Tenemos un sistema mixto de gestión, hay una gestión privada y una gestión pública. Hay un gasto de PIB de cerca del 10%, del 9,5, 10,5, depende de cómo se tomen ahí algunos números, yo no soy especialista en eso. Pero el 70% del gasto del sistema, o casi el 80%, son dineros públicos. Y otra parte es dinero de bolsillo que termina siendo público, diferente pero público. Y hay una parte de dinero sí que son más independientes. Pero entonces ahí el tema de la calidad, la equidad y el Estado hasta dónde llega y cómo brindamos esa cuestión, hay que discutirlo. ¿Por qué no avanzamos en mucha cosa? ¿Qué intereses hay que tocar y hay que negociar? Y bueno, y un poco para poner a tierra. Y tiene que ver con los intereses de algunos prestadores del interior, con la calidad de atención que se le brinde a Juan en Valentín, los intereses de algunas otras cuestiones que tienen que ver de repente con medicamentos de alto precio, como le va a Marta en Rocha, y los intereses de quien dirige ACE, como le va hoy a Pepe acá en el área metropolitana, que de repente no tiene un April para su hipertensión. Entonces ahí hay una cuestión que es de diseño y después hay cuestiones que son más políticas, ¿no? Bueno, Federico ya se metió un poquito en el segundo bloque, en el tercero se metió, sí. algún reclame, pero me parece bien interesante porque de una manera u otra, Alicia hizo el planteo más abstracto, genérico, que permitió la entrada teórico también de las opiniones de Virginia y de Federico, para ir bajando un poquito a tierra entre todos esto que es muy abstracto, como decía Federico, y también, como decías vos, la gente se acuerda de la salud cuando está en el medio de la enfermedad. Por eso uno a veces se preguntea si, claro, las instituciones son instituciones de salud o de enfermedad, ¿no? Y ahí entran un montón de cosas que tienen que ver con qué cosas se priorizan y qué cosas no se priorizan, porque en realidad no responde directamente a una demanda, ¿no? Nadie está demandando salud cuando tiene salud. Por lo tanto, hay algo ahí que es una construcción cultural e institucional difícil de hacer, que además involucra a muchas otras instituciones que no tienen nada que ver con el sistema de atención, ¿no? Porque exacto. Como la escuela, el agua, mirá vos que trajiste el agua, ahora justo trajiste el agua. Pero creo que hay algunas cosas que me parecen fundamentales que quedaron arriba de la mesa, que es esta idea de, algo tiene que hacer funcionar esto, tiene que ser sustentable, ¿no? Y por lo tanto hay algo que viene siendo un garante de que esto funcione a través de las reglas de juego, pero también y especialmente a través de lo público, y lo público es una cosa mucho más expandida que la atención de ACE.
Y eso me parece una cosa a apreciar que muchas veces pasa desapercibida, porque realmente el sostenimiento de las instituciones privadas, o bueno, no sé si privadas está bien decirlo, bueno, ¿no? De las instituciones, lo que le decimos las mutualistas, le decimos los uruguayos, tiene mucho que ver con lo público, aunque la gente no lo perciba de una manera o de otra, porque hay una garantía del Estado, no solamente para 2x3 salvar alguna que se funde, como hubo que hacer históricamente y como estamos volviendo a ver situaciones por el estilo, sino porque hace al funcionamiento cotidiano de eso. Y en todo esto aparece esta otra discusión, que es la que estábamos planteando para el segundo bloque, que tiene que ver con la calidad y la equidad en el acceso universal, ¿verdad?, a derecho a la salud, por decirlo de alguna manera. Así que con todo esto vamos a venir en el segundo bloque en un minuto. No se vayan, que ya seguimos en Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. No se olviden de compartir por sus redes sociales esta información para poder colaborar con la difusión de estas ideas y de este esfuerzo colectivo para poder promover una discusión política informada y una reflexión con mejor calidad. Estuvimos tratando de agarrar qué es un sistema integrado de salud, bastante difícil, pero se hizo el esfuerzo y quedaron planteados algunos temas que tienen que ver con los pilares de ese sistema, con los principios, ¿verdad? Estamos hablando de sustentabilidad, de calidad, de equidad en el acceso, de accesibilidad o universalidad, como puede ser la pretensión de ese asunto, del papel de lo público en garantizar que exista todo esto, no solamente a través de la atención en lo público, y ahora corresponde la pregunta de cómo avanzar en esta tensión entre equidad, calidad y universalidad, ¿verdad? Porque está claro que ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho, pero bueno, en esto hay mínimos que no se pueden no apretar, por decirlo de alguna manera. Hay cosas que hay que sí o sí lograr y es deseable que sea con cierta equidad en la calidad, y creo que acá hay una discusión que ya Federico la traía un poco hoy. Hay primero inercias organizativas, ¿no? Culturales de decenas de años, ¿no? De la formación original de lo que había en toda la prestación de servicios antes de que esto se quisiera pensar como un sistema, ¿no? De hecho, podríamos decir que de hecho había ya, ¿no? Una cosa que sin reglas ni nada funcionaba. Bueno, todo el mundo se proveía de salud. Teníamos una cobertura
relativamente universal para lo que es América Latina, ¿verdad? Bastante distante de lo que es hoy, y mucho más distante en calidad todavía, ¿no? Que eso me parece importante. Entonces, por ahí empieza esta discusión de la equidad y de la calidad y de la universalidad. Alicia. Bueno, antes de arrancar. Sí, porque en realidad lo que quería hacer era enganchar un poco con lo que vos dijiste y que dijo Virginia también, sobre que en realidad la salud no es solo los servicios de salud, y recordar que seguramente todos los que han estudiado los determinantes de la salud, ¿no? Que en general lo que vos hablabas, ¿no? Que incluso hace muchos años, en 1934, un canadiense que se llamaba Marc Lalonde planteó que la salud tiene determinantes. Uno de los determinantes son los servicios de salud, pero en realidad es uno de los determinantes menores. Todos los demás determinantes, ambiente, genética, tienen mucho más importancia en el resultado en cuanto a bienestar, en cuanto a salud de las personas, que haya muchos hospitales, que haya muchos centros de salud. De hecho, además, también recordar que, por ejemplo, a modo de ejemplo, que es clarísimo, en Uruguay, ya hace muchísimos años, era un problema enorme las diarreas infantiles. La mortalidad infantil en Uruguay era alta por varias enfermedades, pero sobre todo la diarrea. Bueno, cuando se empezó a extender el saneamiento, que uno dice no tiene nada que ver con los servicios de salud, se redujeron muchísimo las diarreas por el saneamiento. Cuando se potabilizó el agua, si hablamos de agua, también mejoró todos los problemas de salud, sobre todo de los niños, ¿no? Pero también del resto de las personas. O sea que nuestro sistema, volviendo, es un sistema de servicios de salud, pero nunca nos tenemos que olvidar, y sobre todo cuando hablamos de financiamiento, justamente, que en realidad muchas veces el retorno de la inversión en salud es mayor, no tanto si se invierte en tener centros de cuidado intensivo, resonadores y toda la tecnología de los aparatos, sino en mejorar las condiciones del medio ambiente, las condiciones en general, sobre todo de vida general, y además con ese paradigma que ahora está bastante de moda de una sola salud, ¿no? Salud del ambiente, salud de los animales, salud humana, están totalmente integrados. Pero yendo al tema de lo que vos hablabas, también de vuelta con un ejemplo teórico, pero que es bien importante desde el punto de vista del modelo de universalidad en salud. Yo quiero traer a colación el modelo que plantea la OMS, que es como un cubo, es un dibujo. OMS es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de Salud, que es un cubo, ¿no? Entonces dice, la cobertura universal de salud se logra si el cubo se llena en una dimensión, la población, es decir, que cubre a toda la población, en otra dimensión el financiamiento, que lo que quiere decir en realidad es que las personas no gasten, es decir, no tengan problemas económicos por tratar de mejorar su salud. No es tanto el modelo de financiamiento, sino que las personas no tengan... En el momento que precisás atenderte no tengas que hacer un gasto que no puedes costear. Exacto, que no tengas que hipotecar tu casa, como ocurre en Estados Unidos, sí, claro. Por ejemplo, si tenés, por ejemplo, un cáncer que tenés que hacer un tratamiento costoso, bueno, que no tengas que quedarte fundido por la falta de dinero. Y la tercera dimensión son las prestaciones. ¿Sí? Si el país, el sistema de salud tiene todas las prestaciones que se requieren para mejorar la salud. Entonces, en nuestro país, ¿en cómo estamos ahí? Como bien dijiste, en realidad la población, y como contaba Federico con los ejemplos en los distintos lugares, todas esas personas en Valentines, acá en el área metropolitana, en Rocha, en realidad tienen servicios de salud, están cubiertos, tienen una cobertura, ya sea público o privado. Acá en realidad todo el mundo, toda la población tiene cobertura de salud. Con respecto a las prestaciones y al tema financiero, que además se unen, ahí estamos en una situación que incluso está empeorando cada vez más. En los últimos años ha empeorado mucho. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud
que tiene varias leyes, la del Seguro Nacional de Salud, la descentralización de la Administración de Servicios de Salud del Estado, de ACE, es decir, varias normativas que permiten cumplir con los principios, como decía Federico, los principios de nuestro sistema. El Plan Integral de Atención a la Salud, que su sigla es el PIAS, que incluye el formulario terapéutico de medicamentos, es lo que se llaman en los teóricos de sistemas nacionales de salud, de cobertura universal de salud, es lo que se llama el plan de beneficios. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud y todos los teóricos de sistema de salud dicen que es absolutamente fundamental para que exista una salud con equidad, con calidad, con sostenibilidad y sobre todo universal, que el país tenga un plan de beneficios. Nosotros es el PIAS, se llama el PIAS. Hay distintos tipos de planes de beneficios, ¿no? Por ejemplo, en Chile son los planes de beneficios cubren enfermedades, entonces cubren, por ejemplo, la diabetes. Eso viene a ser el tipo de cobertura que vos tenés frente a los riesgos de salud. Ahí está, son tipos de prestaciones. ¿Qué cosas te cubre y qué cosas no? Exactamente. Entonces, para que sea más claro para todo el mundo, nuestro PIAS lo que tiene es una primera parte que dice que todo el mundo tiene derecho, o los prestadores integrales de salud tienen la obligación de darte primer nivel de atención, segundo nivel de atención, hospitalización, atención domiciliaria, es decir, todos los niveles de atención. Y la segunda parte, que es el anexo del PIAS, tiene un listado taxativo de todo, por ejemplo, todos los estudios diagnósticos que las instituciones, las mutualistas y los hospitales tienen la obligación de brindar a la población. Entonces están todos listados, todos los estudios diagnósticos de cabeza y cuello, de estudios abdominales, están todas las ecografías, todo, tomografía, está listado taxativamente todo lo que es obligación, que si vos te enfermás, si vas a tu mutualista o vas a un hospital de ACE o a un centro de salud, ese centro tiene la obligación de hacerte esos estudios si son necesarios, obviamente. Después tiene todo un listado de estudios de laboratorio, listado de todos los estudios posibles. Después tiene todo un listado de intervenciones quirúrgicas. Entonces dice, intervenciones quirúrgicas abdominales, vasculares, todo el listado taxativo también de qué cirugías o qué intervenciones, endoscopía, no sé qué, tenés. Y después está el listado de medicamentos con sus indicaciones. Entonces ahí dice, tal medicamento para tales patologías, tal medicamento. Ese plan, ese PIAS nuestro, tiene señalado cuáles son las prestaciones que se financian a través de los prestadores integrales, o sea, mutualistas y ACE, y el Sanidad Militar y Sanidad Policial, que son y los seguros privados. Es decir, nosotros tenemos, nuestro Sistema Nacional de Salud tiene prestadores que son integrales y que te brindan todo desde que nacés hasta que te morís, que son las llamadas mutualistas, en realidad son las IAM, que Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, porque mutualistas en realidad hay pocas, está el español, el círculo, pero las demás son IAM, todas son IAM en realidad. Y después están los seguros privados, ¿no? los británicos, MVP, todos ellos. Después está ACE y Sanidad Militar y Sanidad Policial. Esos son los servicios que brindan atención integral. Entonces, esos servicios de atención integral tienen la obligación de brindarte esa cantidad de listado. Y después están señalados con un paréntesis o en un anexo aparte aquellas prestaciones y medicamentos que se financian a través del Fondo Nacional de Recursos, que es un fondo paralelo. A veces la gente se confunde, piensa que los IMAE son en fin, pero nuestro sistema es complejo. Porque en definitiva nuestro Sistema Nacional de Salud quedó financiado por el FONASA, como decía Federico, y por el Fondo Nacional de Recursos. El FONASA le paga, digamos, a los prestadores del Seguro Nacional de Salud por una cuota salud. Después está también rentas generales, que financia Sanidad Militar, Sanidad Policial y una parte de ACE. Y después está el Fondo Nacional de Recursos, que básicamente se financia de recursos del Estado, es decir, es un fondo público, universal, que se encarga de financiar todo lo que las mutualistas y ACE no financian. Entonces, ahí uno diría, pero tenemos dentro de toda esa dimensión prestaciones y el financiamiento, porque ¿qué pasa?
todo lo que está en el PIAS y en el formulario terapéutico de medicamentos está regulado si hay que pagar un ticket o un copago, está regulado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, las personas saben que si tienen que pagar un estudio de laboratorio, un estudio, lo que fuera, bueno, está regulado. Pero ¿qué está pasando? Hace unos 5 años, un poquito más tal vez, o sea que no es solo de esta administración, que no se incorpora ni una sola prestación al PIAS a través de los prestadores integrales, ni una. No se incorporó ni un solo medicamento. En realidad en la última administración del Frente se incorporaron 2 medicamentos, pero después no se incorporó más nada. Lo único que se ha incorporado para que la población tenga acceso son prestaciones a través del Fondo Nacional de Recursos, algunos medicamentos de alto precio y algunos procedimientos. Nada más. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto tiene que ver con la equidad justamente y con las posibilidades. La gente que se tiene que hacer, yo qué sé, una artroscopía, una histeroscopía, una intervención quirúrgica por la laparoscopía, ¿no? Que son mucha cosa ahora se hace, ¿no? Neuroendoscopía se hace, es decir, se hacen muchos procedimientos. Nada de eso está en el PIAS. Lo único que está en el PIAS es la extracción de la vesícula biliar, que se llama colestectomía laparoscópica. Lo demás no está. No están todas las nuevas procedimientos, estudios diagnósticos, no están en el PIAS. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente va y precisa una de esas prestaciones, las instituciones de asistencia médica colectiva le cobran una cifra que es muy variada. Sí, algunas mutualistas te pueden cobrar 20.000 pesos para hacerte una cirugía laparoscópica y otras te cobran 15 y otras te cobran 50.000. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Bueno, entonces la dimensión de financiamiento no está, estamos en realidad un poco retrocediendo, porque avanza la medicina y nosotros, el sistema de salud, no avanza en la misma medida. Y una última cosa, digo rapidito, el tema también de la equidad está no solo en todo el sistema de salud, por esos problemas que decíamos, sino en el financiamiento entre ACE y las instituciones, y incluso dentro de ACE, cuando se generaron las regiones de salud, recuerdo que se hizo un trabajo con el Ministerio de Economía y se vio que la región norte de Uruguay, de ACE, tiene mucho menor financiamiento que la región sur y que la región este. Entonces también hay un desequilibrio o una inequidad entre la población que vive en Salto, como decía Federico, y la que vive acá. Ahora, antes que ya así lo incorporan, porque creo que Alicia puso un montón de información, mucho, pero ayudó Perdón. mucho. Pero describiste y nos ayudaste a todos en el trabajo de no sé si se entendió un poco, porque yo creo que sí, que por lo menos se entendió que existen distintos tipos de prestación, por decirlo de alguna manera, vinculados a esto, unas de carácter más general que son cubiertas por todas las instituciones y otras que vienen por el Fondo Nacional de Recursos, y que dentro de las instituciones existen aquellas que están en la ejecución pública y las otras que están en la ejecución privada. Todas están en los dos, es decir, todo lo que está en el PIAS tiene la obligación, claro. Las personas estén donde estén tienen que recibir todo eso. Exactamente. Y que dentro de lo público incluso hay distintas, ¿no? Está la policial, la militar, ACE. Pero todos tienen, ¿no?, que brindar y todas tienen que brindar esa. Tienen... Ahora, vos decías que en este desfasaje, por decirlo de alguna manera, entre el avance de la medicina con nuevas técnicas y nuevos medicamentos y demás cuestiones, como que lo público ha quedado congelado. Lo público no, quedó congelado todo. Pero digo, esto abre a mercado, abre al mercado la prestación de esas soluciones. Es, ¿no?, que hace que lo público y sanidad militar y sanidad policial brindan todas estas prestaciones nuevas que no están en el PIAS, porque a esta altura es como, no sé, hay cirujanos, por ejemplo, que no saben operar ya a cielo abierto, cortando el abdomen. Todo se opera ahora por la laparoscopía. Y no está en el PIAS. Entonces, ¿qué hacen? Lo hacen igual, pero las personas de ACE, Sanidad Militar y Policial, lo reciben sin costo. Ahora, si sos afiliado a una mutualista, tenés que pagar. Yo lo que agregaría a lo que dice Alicia, que me parece que es importantísimo, que a esto lo que le faltaría sería un marco jurídico para que nuevas prestaciones se incorporen, ¿verdad? Y que de alguna manera se pueda llegar, ¿no? O sea, que todo el mundo tenga derecho a esas
a esas nuevas. Ya existe, perdona Virginia, ya existe el marco jurídico. Lo que tiene que haber es voluntad política del gobierno de incorporar estas nuevas prestaciones. Sí, pero se maneja más en muchas oportunidades más por la voluntad, ¿no? que por la obligatoriedad. Quizás en algunas cosas habría que plantearlo como obligatorio, porque si a veces uno lo deja librado al azar, las decisiones después terminan siendo decisiones que no van en el camino, ¿verdad?, que tiene que ver con el usuario. Yo agregaría, y teniendo en cuenta lo que ya planteó Federico con respecto a esto de la calidad fundamentalmente, y más un tema que me gusta y me encanta hablar sobre la calidad de la atención de los usuarios. Yo creo que los usuarios hoy por hoy recorren diferentes caminos, y es como dice él, no tienen esa continuidad asistencial. No existe un proceso asistencial donde el usuario sale de una puerta y sabe a qué puerta ahí está, se contacte con el primer nivel de atención, y si necesita un segundo nivel de atención, pase ese segundo nivel de atención, y si necesita un hospital de referencia, tenga un hospital de referencia. Eso en realidad en ACE se intentó hacer, y de hecho se trabajó muchísimo. Se trabajó en un tema de territorialización que era fundamental, donde allí se ponían, por ejemplo, dónde estaban en el mapa, ¿verdad?, del Uruguay, se ponían dónde estaban los consultorios, dónde estaban las policlínicas, dónde estaban los hospitales, dónde estaban los hospitales de referencia, cuál era el trayecto que tenía que hacer el usuario, pero había una falta de coordinación, o sea, había un quiebre en esa coordinación y en esa continuidad en la atención. Hasta se escribieron procesos asistenciales. Esa señora que iba y consultaba por una hipertensión, había un proceso, justamente un proceso asistencial escrito, donde decía: esa paciente tiene que ser vista por fulano de tal, por mengano, tiene que contactarse, si no le podemos hacer los exámenes acá, se lo podemos hacer en otro lugar. Había un proceso asistencial y eso se cortó. Eso hoy por hoy ya no está. Y había, y lo voy a decir porque soy licenciada en enfermería y lo tengo que decir, hay una dificultad tremenda de recursos humanos, porque hay una superposición de recursos humanos y hay una superposición de técnicas y superposición hasta de tecnología, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el Hospital de Durazno tiene... Un ejemplo, no cualquiera, por ejemplo, tiene tomógrafo el Hospital de Durazno y el Sanatorio de Durazno también tiene tomógrafo. Y cruzando la calle, ¿tá? Los dos tienen tomógrafo, cuando en realidad, por ejemplo, no hay un tomógrafo en otra localidad de Salto que sería importante tenerlo. Entonces, esa continuidad y esa calidad de atención, esos tiempos, esa oportunidad que tiene el usuario, muchas oportunidades se pierde. Y también, ¿por qué se pierde? Porque los recursos humanos no son la cantidad suficiente que se necesitan. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los licenciados en enfermería, el equipo básico de atención, ¿verdad?, en el primer nivel de atención obligatoriamente tiene que existir con una licenciada en enfermería. Hoy no hay. No existen. En muchos de esos lugares hay médicos que suplen esas coordinaciones, cuando en realidad el médico tendría que estar para otra función, ¿verdad? Se generó en algún momento algo que se llamaba una unidad de enlace, la cual también desapareció, no se continuó con esa unidad de enlace, pero son elementos que son importantísimos y que hay que tenerlos en cuenta. Los equipos tienen que estar conformados, el primer nivel tiene que estar fortalecido, es fundamental. No hay que aumentar el número de camas de los servicios de emergencia. No tiene por qué llegar el usuario a la emergencia. El paciente tiene que ser atendido, el usuario tiene que ser atendido en su lugar, en su momento y cuando realmente lo necesite. Ese hipertenso, por ejemplo, no tiene por qué llegar a un hospital, ¿no? Cuando en realidad la prevención y la promoción se puede hacer en esos centros, con el personal suficiente, con enfermería suficiente, con equipos interdisciplinarios suficientes, y esos recursos hoy por hoy no están. ¿Por qué puede pasar todo esto? Bueno, por varias cosas. La competencia entre lo público y lo privado está, los usuarios también a veces deciden más por lo privado que por lo público, por su hotelería, porque tienen cosas que les llaman más la atención, entonces lo toman para ese lado, o sea, prefieren. Y el marketing, ¿no?, también. El marketing, y también porque en realidad ellos van por las cápitas, ¿no? Lo privado va por la cápita, y en realidad si se igualara, ¿no?, si se igualara lo que decía él, la ley de mercado en realidad para lo público no existe, para lo privado sí, y entonces en este caso sería lo que más perjudica esa equidad, esa calidad
y esa atención oportuna que nuestros usuarios tendrían que tener. El sistema tendría que tener. Bueno, mucha cosa arriba de la mesa, ¿no? Voy a poner algún ejemplo al revés de lo que mencionaba hoy, digamos, de lo más abstracto a de lo más concreto. Y usando también algunas de las cosas que dijo Alicia, mencionando a la LON, a los determinantes de salud a nivel de la población, pero que lo vemos en digamos, las personas los niños que no tienen buena alimentación y tienen anemia, los ancianos que también tienen dificultades en sus soluciones habitacionales y bueno, tienen problemas vinculados con enfermedades respiratorias en el invierno y demás. Hablando en abstracto, decíamos lo del agua potable y lo de saneamiento como dos cuestiones que han cambiado la historia de la salubridad de la humanidad. Pero yendo a algo más concreto, la flexibilización de la política contra el tabaco, como uno de los principales determinantes del cáncer, ¿no? Que es una de las enfermedades de mayor mortalidad en la demografía actual, la segunda, si consideramos las cardiovasculares todas juntas, y la enfermedad que va a ser la enfermedad del futuro cuando logremos controlar un poco más que es del presente, pero que va a ser la primera en el futuro si logramos controlar un poco más la patología cardiovascular. Y la patología cardiovascular que tiene que ver con la alimentación, la flexibilización de las políticas de alimentación. Entonces vemos que la política pública en salud, particularmente el Ministerio de Salud Pública, tiene injerencia a nivel de la población en general, en la prevención primaria, o sea, la prevención antes de que sucedan cosas, y en la promoción de la salud antes que llegue la enfermedad. Tiene toda esa área, ¿no? También en el cuidar la salud, pero el cuidar la salud en una crisis hídrica y el hacer caso en algunas cosas, algunas opiniones técnicas sobre la potabilización del agua y demás, yendo específicamente al tema del agua potable o el agua bebible, y bueno, sabiendo que un tercio de tu población tiene hipertensión, yo no doy crédito cada vez que me acuerdo de la comparación con chorizo, embutidos y cosas del agua potable, porque el agua, se supone que nosotros en Uruguay consumíamos agua y era salud. Ahora consumís agua y tenés que ver si es salud, si ya pasás la línea de la enfermedad o de la potencial enfermedad. Entonces todas esas cosas son una de las cosas muy importantes que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública, cuidando la salud de la gente. Hoy están descuidados. Tiene que ver, yo me imagino, la pelea del Ministro de Salud Pública en un Consejo de Ministros tiene que ser por la inversión en obras para cuestiones que tienen que ver con la salud. Digo esto porque me parece que ahí empieza, ¿no?, lo importante para que todas estas personas, que son 3,5 millones que estamos distribuidos por todo el país, no enfermemos o no lleguemos a enfermar. Y después de eso, otra pata que tiene el Ministerio de Salud Pública es, bueno, cuando la gente precisa la asistencia, ¿no?, que la asistencia sea correcta, de calidad y con equidad. Y ahí lo que tiene que hacer es dirigir un sistema de salud. La dirección del sistema de salud debería estar, hoy por ley más o menos está en la Junta Nacional de Salud, donde hay que integrar a ACE, por ejemplo, ¿no? Nosotros venimos de una distribución por cápitas del sistema de salud en el mutualismo que no es equitativa con respecto a ACE, pero que en el proceso de 12 años, casi 13 años, equiparó, por ejemplo, más allá de la multiplicación en términos de corrientes del valor, equiparó el gasto por persona de un 30% de una persona que se atendía en salud para pobres a casi un 80% de lo que se gasta en el sistema mutual. Entonces ahí tenés un proceso de por lo menos ir igualando lo que gasta por persona en su sistema público del sistema de gestión privada. Yo ahí quería hacerles otra pregunta. Pero déjame terminar el concepto, dale. Y ahora, sí. Porque entonces en la dirección de esa junta, la JUNASA, ¿no?, famosa JUNASA que tenemos los prestadores, el BPS, que es quien de alguna forma administra parte del FONASA o lo administra así, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, los usuarios, que dicho sea de paso hace 3 años que no están,
los trabajadores, y me estoy olvidando de algún actor. ACE no está, ahora está invitado, pero debería estar, porque debería estar todo el sistema ahí y regido, y ahí es donde se deben controlar que se exija el PIAS, que se actualice el PIAS, y ahí entran como tentáculos, ¿no? de ese organismo que debería regir y dirigir el sistema. Y ya me voy adelantando, porque para dirigir el sistema lo que precisas primero es información, ¿no? Para tener poder, más allá de tener el dinero para financiar la atención, tenés que tener información para ver si están gastando bien, si te están informando bien, si no te están informando bien. Y eso es una de las patas que hoy tenemos tenemos mala información, por lo menos del sistema de las instituciones colectivas hacia el ministerio, y ahí hay que ahondar un poco. Después, para incorporar todo lo que son tecnologías sanitarias en general, que pueden ser desde medicamentos hasta intervenciones o hasta estudios o lo que sea, precisás evaluar si eso es, en términos generales para la población y para todos, es costo efectivo, o sea, si sirve como una política general para todo el mundo, ¿no? Y ahí entra en la evaluación de las tecnologías sanitarias. Precisamos algo que no es una telequia que se encargue de eso, que bueno, hay votadas 2 agencias, creo ya. Una. Hay una ahora, pero creo que había una agencia técnica que evalúe, que proponga, ¿no? Que le proponga al decisor político si mira, esta tecnología te sirve para solucionar todos estos problemas de salud, o para hacer este diagnóstico, te conviene incorporarla al PIAS o no, te conviene incorporarla al FTM, te conviene hacer un centro de referencia, lo que sea. Y bueno, y ahí entra también en el entramado todo lo que son los niveles asistenciales, en qué se gasta bien, en qué se gasta mal, de la eficiencia. Pero bueno, creo que la rectoría del sistema precisa aún más, más allá de que haya, yo comparto que hay marco jurídico como para actualizar el PIAS, el FTM, hay como un marco adecuado, pero aún se precisa dar otro salto de calidad en un marco jurídico para exigir algunas cosas de complementación y no duplicación de recursos. También falta mucha voluntad política para de alguna forma negociar con algunos sectores corporativos la no duplicación de esfuerzos financieros en el sistema, la integración de todo lo que es ese sector público en una red única, o bueno, digamos, el diseño se podrá negociar incluso, pero no puede ser que haya un financiamiento de ACE que es a través de FONASA y otra parte que es de rentas generales. Entonces cuando yo tengo una crisis o cuando tengo un gobierno que viene con una idea de recorte fiscal, pimba, se me cae un 4% de eso, y quién se jode. Si me aumentan 13% los usuarios de ACE, se me cae un 4% de presupuesto, es obvio que estoy gastando menos por usuario en ACE que antes. Entonces eso no protege, digamos, a los usuarios de ACE de que, de acuerdo a la voluntad o al diseño político de cada gobierno, la equidad no se ampute un poco, ¿no? Entonces, para volver a eso, y si se amputa la equidad y si se gasta menos, es obvio que la calidad de atención que estás brindando es distinta. Yendo al recurso humano, ahí precisamos también incorporar a la academia, a la universidad, a las universidades, y hay un tema que es de falta de recursos humanos y otro tema de distribución de recursos humanos a nivel territorial. Para todo eso precisamos políticas de Estado que incorporen desde que la persona estudia hasta que se radica, o sea, porque una persona que estudia en el área metropolitana tiene un 90% de chance de seguir viviendo en el área metropolitana. Entonces precisamos descentralizar la formación para tener después recursos humanos de atención en el interior. Algunas cosas se han avanzado, pero bueno, esa articulación importa también, y tiene que ver con la equidad territorial en este caso, de la asistencia. Me quedo por acá porque me extendí un poco, perdón. Todos me complicaron un poco el panorama. No esperaba otra cosa. Pero dentro de todas esas, porque este capítulo, este bloque que venía a querer hablar de la equidad, por decirlo de alguna manera, yo creo que concurrieron muchas cosas que van problematizando el asunto. A mí me queda esta idea de que, por decirlo de alguna manera en bruto, la inversión por habitante en ACE es más chica que la inversión en las mutualistas, ¿no? Voy a hablar en el lenguaje común, ¿no? Y que, por otro lado, sospecho
por todas estas otras discusiones de qué es la salud, que no necesariamente es qué es la enfermedad, sino qué es la salud, que también hay una composición de esa población que está en ACE, que podría incluso requerir más cuidado o mejor atención o más ayuda en el tránsito asistencial, ¿verdad? Desde poder construir la demanda, ¿no?, de lo que precisa hasta algunas intervenciones tempranas, más cantidad de intervenciones tempranas por problemas vinculados a la cuestión social que compone esto, porque si bien en el interior del país es distinto que en Montevideo, y que en el área metropolitana, es verdad que la población más pobre se atiende en ACE. Entonces, si se atiende en ACE y todavía arriba tiene menos presupuesto que per cápita, ¿no? Además de que está más precarizado, podríamos decirlo, o más frágil, en el sentido que puede ser recortado más fácilmente, ¿no? Sin lo demás. Los que venimos de lo social siempre decimos que si las clases medias escapan del problema, pobre de los demás, ¿no? Porque las clases medias son las que tienen voz política como para reclamar, ¿no? Y en general quienes menos tienen menos voz, y entonces es más difícil reclamar. Y otra cosa que me parece que vos trajiste y que tiene que ver con esto de cómo seguir una trayectoria asistencial y cómo discutir los costos y demás, es la información, ¿no? Porque yo lo que me pregunto a esta altura del partido es, atrás de todo esto está lo público, y está lo público y estatal incluso, ¿no? Porque es el regulador. Entonces, si eso se retira, no hay nada, ¿no? O sea, en el sentido de que vamos a la jungla y que muchas cosas de las que conocemos, incluso en el sistema privado, se caen, ¿no? Si no existiera este acompañamiento fuerte y financiamiento sostenido y garantido del Estado. ¿No tiene el Estado la capacidad de, a partir de ese papel que cumple, ¿no?, de poder conseguir esa información necesaria como para poder arreglar alguna de estas cosas? O sea, sé que esto es para el bloque que viene porque ya no fuimos, pero me parece un temón el decir, bueno, si yo te estoy garantizando el 70% de tu funcionamiento, vos me tenés que dar los datos para que yo sepa lo que estás haciendo, ¿no? Y cómo lograr hacer eso, porque ahí creo que se puede entender incluso mejor estos mecanismos corporativos o económicos o superposiciones, porque yo pienso en todo eso y pienso que se podrían cruzar datos de una cosa y de la otra y decir, sí, existe tal superposición en tal lugar y tal cosa se debería hacer de otra manera y acá sobra y acá falta. Se los dejo para el tercer bloque de Último Bondi. Nos vemos en un minuto. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de salud y de sistemas de salud. Estuvimos paseando en el primer bloque un poco por la definición. En el segundo bloque le hincamos el diente a un montón de cosas, aunque quedan un montón por conversar. Y yo les dejaba planteada un poco en función de los problemas que se diagnosticaron entre todos, en qué medida esto, con el componente de público que tiene, que no necesariamente es la atención de ACE, sino este otro elemento del Estado como garante del funcionamiento del fondo del suministro de recursos para el funcionamiento, en qué medida la información podía jugar un papel en el futuro que nos permitiera tener un poco más de consistencia en estas propuestas de avanzar hacia una equidad con calidad y universalidad en un sistema muy complejo de administrar, no solamente por todas sus partes, sino también por la convivencia de lo público y lo privado, que es una de las
características, que no sé si es una peculiaridad del Uruguay, pero bueno, por lo menos tiene sus dificultades y bueno, y plantea algunos reparos para una transformación inmediata, por lo menos. Sí, yo quiero empezar diciendo y lo decía Federico hoy, que Uruguay, en términos de gasto en salud, el último dato de las cuentas nacionales en salud dio que Uruguay gasta un 10,5% del PBI en salud. Entonces, una de las cosas que vos en algún momento planteaste es si Uruguay gasta mucho, gasta poco, gasta menos que los países desarrollados. En realidad, por ejemplo, si tomamos el promedio de los países de la OCDE, de la Organización Mundial de Comercio, ellos gastan un 8,8% del PBI en salud, del Producto Bruto Interno. Estados Unidos gasta alrededor de un 16%, lo cual es un disparate, es el país que más gasta en el mundo, sin embargo no necesariamente tiene calidad de atención. Los países europeos, Gran Bretaña, Francia y tal, eso andan en el 10 y poco por ciento. O sea que nosotros gastamos un porcentaje del Producto Bruto Interno en salud que es similar, es uno de los más altos de Latinoamérica y el Caribe, y es similar a los países europeos. Te voy a interrumpir porque no interrumpimos nunca. O sea que acá el tema no sería como en la educación el 6+1, ¿no? Acá ya estamos... Acá estamos, en gasto estamos bien. Estamos bien. Hay que mejorar el gasto. Igual la eficiencia. Un 10 nuestro no es un 8 de Europa, ¿no? O sea, en términos absolutos. En términos absolutos. Es mucho menos. No digo eso porque me parece importante, porque a veces hay cosas que precisan mínimos absolutos, no solamente relativos. Sí, pero... está bien. Sí, ni que hablar. Bueno, pero dentro de ese 10%, otro dato que es importante, y lo hablabas vos recién sobre el papel del Estado y lo público, nosotros gastamos un 6,93%, es el gasto público en salud, de ese 10,5%, el 6,93% es gasto público. Nuevamente la OMS y los organismos internacionales, sobre todo la OMS, dice que un país debería gastar más del 6% como gasto público para tener un sistema con equidad, un sistema universal de salud. O sea que nosotros ahí también estamos bien, y en ese sentido lo que vos decías es tal cual, es decir, nuestro sistema tiene financiamiento público y los prestadores de salud, las mutualistas, todo eso, reciben dineros públicos y tienen unos gestión privada y los otros gestión pública, ¿no? O sea que nosotros tenemos un sistema de financiamiento público, el Fondo Nacional de Recursos de Financiamiento Público, y los demás son financiamiento público por renta general. Entonces, el tema ahí es, y otro dato, que también otro porcentaje que es importante, es que, y que también lo recomienda la OMS, es que un país no debería tener más de un 20% de gasto de bolsillo. Es decir, eso que gasta la gente en ir a la farmacia, ¿qué quiere decir gasto de bolsillo? Es lo que la gente gasta de su propio bolsillo, es gasto de la familia, que es ir a la farmacia a comprarse un medicamento, pagar una de estas prestaciones que no está en el PIE, hacer una cirugía que no está en el PIE, es decir, todo lo que compra la gente de su bolsillo y de lo que tiene en el hogar en salud. Bueno, eso es gasto de bolsillo. Y lo que está establecido es que recomendado es que no debería superar el 20%. Nosotros tenemos un 16% de gasto de bolsillo. O sea que ahí también estamos bastante bien. Vino bajando, cada vez tenemos menos. Ojo que estas cuentas nacionales lo que hicieron fue estudiar 2018-2019, o sea que en realidad todavía no tenemos los datos de estos últimos años, así que vamos a ver. Ahora bien, en términos de sistema de información para mejorar la eficiencia y la calidad, yo separaría dos tipos de información que el Estado o que la Junta Nacional de Salud o el Ministerio de Salud Pública como ente rector debería tener. Una es lo que vos hablabas de cuántos tomógrafos hay, toda esa información de organización e infraestructura está. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que hay más de 100.000 personas que tienen doble, triple, cuádruple y algunos poquitos quíntuple cobertura en Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Que, fíjense, todos los militares, familia militar, policía, familia policial, están cubiertos por sanidad militar y sanidad policial. Sin embargo, ¿cuántos de esos trabajan en el ámbito privado y por lo tanto están en FONASA? Una cantidad, casi 100.000. Y después están los otros. O sea que el país, con su dinero público,
está gastando, por un lado, en el pago del FONASA de esa persona, porque le corresponde FONASA, y por otro lado está gastando en la cobertura de esa persona en el militar o en el policial. Ahí ya tenemos una cosa que se podría reducir. Habría que evitar esas dobles o triples, cuádruples. Ahora, se podría reducir en el marco que uno garantizara que la atención va a ser igual en cualquier lado. Debería ser, sí, por normativa jurídica tiene que ser igual. Podría obligarlo a elegir. Podría decirle pero sí, sería más fácil. No, sería lo ideal lo que tú comentaste, pero no necesariamente. Hoy no tenemos la misma atención en un claro. sector. Deberíamos tener la misma. No, está bien. Claro. Yo te digo, el deber ser es ese, pero hoy no existe. a una persona que tenga la doble cobertura, bueno, elegí dónde te querés atender. Exacto. Pero más allá de dónde se atiende, el problema es que el Estado está gastando doble en esa persona. Por eso. Entonces, esa es una de las cosas. Lo otro es lo que vos decías también, la red de efectores públicos de salud, sigla RIEPS, que se creó en uno de los gobiernos del Frente Amplio, funcionó un tiempo, son todos, por ejemplo, el BPS, el Banco de Seguro del Estado, el Hospital de Clínica, Sanidad Militar, Sanidad Policial, es decir, hay una cantidad de organismos públicos que están duplicando muchas de las atenciones y no se ha hecho justamente que eso sea más eficiente. Habría que empezar por ahí. Después la RIEPS en el último gobierno del Frente desapareció. Ahora vi que había en la última rendición de cuentas, la pusieron de vuelta, pero no sé, creo que no funciona. O sea que ahí hay otra de las cosas que se podría hacer para mejorar lo que es la eficiencia en salud. Y lo otro, y termino por acá en cuanto a la equidad, es que, también lo decía Federico, es que la cápita de ACE, en el 1000 y pico, casi 1000 en realidad, un poco menos de 1000, no, 500.000 en realidad son los afiliados por FONASA ACE, en eso se cobra lo mismo que el privado, porque la cápita es la misma. Pero en cerca de los 800.000 que están con carnet gratuito, se llama, es decir, que no son personas que están en el Seguro Nacional de Salud, la cuota promedio anda en los 70% más o menos de la cuota promedio de las IAM. Entonces, ¿qué habría que hacer con eso? Ahí hay una enorme equidad. En los países donde hay un sistema similares al nuestro, y Colombia, por ejemplo, es uno, todos tienen lo que se llama el grupo poblacional o las prestaciones subsidiadas. ¿Esto qué querría decir para Uruguay? Querría decir que las personas que no están en el Seguro Nacional de Salud, es decir, que no aportan, que por lo tanto no están dentro de FONASA, deberían estarlo, y quien debería pagar por esas personas es el Estado, tanto como el aporte patronal como el aporte del trabajador. Eso es lo que se dice como fonasear hace. Se dice. Bueno, lo de fonasear hace puede interpretarse de otras maneras. Yo lo que creo es que... Eso es equiparar, por lo menos. Eso sería... tomando en cuenta que ACE tiene otros servicios que no tienen las IAMC, ¿no? El laboratorio de Rego, el Piñero del Campo, hay varias unidades ejecutoras que ACE tiene que las IAMC no tienen, ahí habría que financiarlos por otro lado. Pero en lo que respecta a la atención típica de policlínica, ambulatoria y hospitalaria, la cápita debería ser lo mismo. Pero incluso habría que ir más allá, porque las personas que están en ACE con carnet gratuito y que no están por lo tanto en FONASA, no tienen derecho a elegir. Entonces, ¿por qué esas personas que tienen mayor vulnerabilidad, por qué les coartamos la libertad de elegir? A todos los demás pueden elegir. Es más, pueden elegir atenderse. Elegir en dónde atenderse, elegir para dónde afiliarse. Ahí sí sería fonasear. No sé si es fonasear. El verbo fonasear no me gusta. Lo que me parece importante es que si nosotros queremos que toda la población, vos hoy decías, habría que elegir ese que tiene doble cobertura dónde atenderse. Bueno, todas las personas deberían tener el mismo derecho a elegir en dónde se quieren atender, a elegir a dónde se quieren afiliar. Ahora, ¿eso no te lleva a plantear de que, por ejemplo, hay que eliminar el copago? Bueno, el tema de los copagos es complejo en el sentido si están regulados hoy los copagos, que están regulados porque hay muchas personas que naturalmente no pueden atenderse en ningún lugar que haya que pagar. Son conceptos distintos. Sí. Uno puede ingresar todo al mismo fondo de financiamiento y que después el usuario elija, sí, como lo que está proponiendo Alicia,
Y otra cosa es que uno puedan tener copagos o no. Uno tiende a pensar que la persona se va a ir para el que no tiene copagos. Pero es lo mismo. No necesariamente. No, pero es lo mismo que la persona que elige, por ejemplo, que hay instituciones de asistencia médica colectiva que no tienen copagos para tal, o la persona puede ir ahí. O las personas que no tienen la posibilidad. También pensemos que si queremos un país más equitativo, deberíamos también mejorar las retribuciones de las personas, mejorar el trabajo. La idea es que el desempleo caiga muchísimo, en fin, todo sería saludable. Tiene que ser saludable de todo punto de vista. Pero a lo que voy es que por lo menos lo que yo veo es que la falta de equidad también es que haya personas que necesariamente se tienen que atender en ACE y no pueden atenderse si quisieran en otro lado. Ahora, eso obviamente exige, y ahí está lo segundo de la información, y con esto sí termino, un buen sistema de información, que las personas sepan qué tipo de asistencia, cuántos médicos, qué tipo de lugares atienden, cuántos son los copagos, cuántos son, que las personas se disminuya al mínimo lo que se llama la simetría de información, que es que las personas no saben y entonces confían en el otro, como no entienden mucho qué les pasa o dónde pueden elegir o qué pueden hacer, de repente no toman las mejores decisiones. Pero si nosotros permitimos que las personas tomen las mejores decisiones por la mejor información, eso se podría hacer. Y además, la información para poder tener la rectoría, es decir, que la rectoría, la Junta Nacional de Salud, el Ministerio, controle muy bien a todos los prestadores, al público y a los privados, debería haber un sistema de información integrado, que no puede ser el sistema que hay hoy, donde las mutualistas y ACE también registran los datos. Ellos mismos, es decir, no sale de la historia clínica electrónica, por ejemplo, no sale de los sistemas informáticos de ellos, sino que las personas, hay un centro de SINAD y en todos los prestadores que ingresa esos datos. Por supuesto que eso exige que haya controles para ver si esos datos son reales. Bueno, esos controles hoy no se hacen. No, creo que Alicia hizo un resumen muy, muy claro de hacia dónde deberíamos ir. Yo le quiero agregar un pequeño comentario. ¿No sería deseable que en el sistema integrado de salud yo me atendiera en el lugar más cercano de mi casa que tenga para atenderme, sea de quien sea y lo haga quien sea, y que todo eso después se regule como transacciones entre unos y otros? Eso sería lo que tiene que ver con la complementariedad. Eso puede ser una buena imagen de futuro, por decirlo de alguna manera. De hecho, la ley de urgencias y emergencias, por ejemplo, que se generó durante la última administración del Frente Amplio, esa ley de urgencias y emergencias claramente te dice que tú te podés atender, y ahí es así, está regulada, justamente que te puedas atender en cualquier urgencia y emergencia y que te tienen que dar la atención que corresponde. Antes era solamente una miradita y te llamaban y te decían, bueno, vaya a su prestador, pero no, ahora hay una atención y hay un intercambio de pagos entre las instituciones. Yo creo que lo que tiene que ver acá es un poco lo que hablábamos hoy, que capaz que no se entendió, pero este tema de que hablábamos del proceso asistencial y de que hablábamos de estar, de que cada lugar, ¿verdad?, de ese primer nivel que todavía no tenemos, ¿no?, fortalecido, que consideramos que todavía es incipiente, te permita a ti, frente a una situación, un problema de salud o lo que sea, atenderte en el lugar que estás y con quien tú quieras. Ese sería lo más lo mejor más y lo más deseable para todo el mundo, ¿no? Porque justamente tú tenés un problema de salud y querés que se te resuelva, como también otras cosas, ¿no?, que tengan que ver con la prevención y la promoción. Quizás era un poco lo que hablábamos hoy, ¿no?, que es aquella discusión que se daba a nivel gremial y que se daba mucho a nivel político también, el sistema único, ¿no? No un sistema nacional integrado de salud, sino un sistema único de salud, ¿no? ¿Qué sería estatal, todo público? Donde dependa fundamentalmente del Estado, ¿no? Y que, bueno, hoy depende y que así, del Estado. Claro, pero en realidad con la desaparición de las figuras, ¿no?, de la parte privada, que también ahí entraríamos en una podría discusión. ser ACE también una empresa pública. Perdón. No, sí. Hay un tema que creo que estaba planteado en las preguntas que nos habían mandado,
que es competencia complementariedad. Sí. Ahí partimos de una premisa, ¿no? De un sistema integrado, un sistema mixto. Yo creo que la imagen objetivo es ir hacia un sistema lo más complementado posible que resuelva de forma razonable en diversos niveles asistenciales, donde facilite y esté centrado en la persona, en el usuario. Sea en Rivera, el que esté en Rivera, o el que está en el cerro, y el que está en el obelisco, en el obelisco. Para ir hacia ahí tenemos algunas cosas, precisamos otros engranajes. Yo creo que se precisa un segundo proceso de reformas para meter algún engranaje más en lo que tiene que ver con complementación, en complementación de servicios. Esto que mencionaba es una punta, lo del sistema de urgencia y emergencia es como una punta arancelaria ahí entre diversos efectores con la primera asistencia. Se queda corto, a mi criterio, por lo menos, capaz que no en la ley o en los artículos de la rendición de cuentas, sino que se queda corto en la implementación. Y que a veces esas cosas llevan tiempo hacerlas, ¿no? También, cultura, conocimiento, información y cultura. cultura. Pero además no dio el tiempo. Hay un montón de cosas de complementación que precisan un marco parecido, ¿no? Para que el ACE no deje de ser un inyector de plata a los privados en todo el interior del país y en el área metropolitana también, ¿no? Pues no es solo en el interior, nosotros decimos por prestación por pago de servicios. Por pago de cosas. Bueno, precisamos un marco arancelario que no es de complementación, pero sí que va a bajar a tierra un montón de reglas que hoy en realidad no están tan explícitas, bueno, depende de cada negociación. Eso es información también. La lógica. Bueno, sí, es información, pero también funciona ahí entre la competencia, y entre la competencia y la complementación, que gana siempre la competencia, que gana el privado, con fondos públicos. Entonces, bueno, está como si uno piensa en la política pública desde el bien público, el bien común, tiene que fortalecer lo público, y creo que ahí se precisa un marco para determinar complementaciones. ¿Cuáles son complementaciones esenciales en el primer nivel de atención? O sea, en las policlínicas descentralizadas territoriales. ¿Cuáles son las políticas de complementación en el segundo nivel de atención? Ya sea en las puertas de urgencia, emergencia, o en las internaciones de moderados, y en alguna cosa, y en algunas cosas, digo, me refiero a estudios y cosas. ¿Y cuáles son las complementaciones en el tercer nivel asistencial? En los CTI. Porque acá también hay, o sea, en todos los niveles asistenciales, generalmente inyección de más plata pública. A medida que eso sube es mucho más caro, ¿no? Bueno, sí, además, pero eso va a seguir sucediendo así porque... No, pero puede haber más intereses económicos tallando las relaciones. Desde las policlínicas rurales hasta el CTI de Sanatorio Galicia, ¿no? Entonces, se precisa por lo menos discutir si es necesario un marco legal para fortalecer el proceso de complementación por sobre el de competencia. Eso va en una lógica también de un sistema más equitativo y un sistema donde el marco de competencia se dé en otras cosas, no se dé necesariamente en cuestiones básicas asistenciales. Digo porque son ideológicamente distintos, ¿no? O sea, yo no digo de ir contra lo cultural, que es nuestro sistema, ¿no? Como viene, enraizado de diferentes prestadores actuales o instituciones previas, tienen toda una trayectoria histórica, pero bueno, también tenemos que hacer priorizar la calidad y la equidad. Y en eso creo que lo que decía Alicia para mí es central. Que la información que nos brinda la historia clínica nacional la pueda concentrar un organismo X o demás en un plan de calidad de atención. O sea, que tengas, yo preciso estos 20 indicadores de primer nivel, estos 20 indicadores de segundo nivel, estos 20 indicadores de tercer nivel. Pertinente una precisión. Cuando están hablando de eso no están hablando de los datos de las personas, sino de las acciones médicas que involucraron la historia clínica. Sí, está, pero yo te estoy hablando, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de reconsulta en la emergencia de la Española, el Círculo Católico y ACE,
Y con eso, bueno, voy a poner este sistema de atención a emergencia mejor que este, mejor que este, mejor que este. ¿Cuáles Y la opinión son las de la tasas gente, ¿no? de resoluciones de problemas en las policlínicas? Eso- ¿Cómo? La opinión de la gente. También, sí, Eso también. estaba- Sí, las Pero bueno, encuestas, indicadores encuestas de y satisfacción. recoger esos indicadores directamente de los sistemas de todos los prestadores y en base a esos indicadores, bueno, poner información pública, así bueno, así se comporta la médica uruguaya, así se comportan los prestadores públicos, los prestadores privados y demás. Usted compare y si tiene el financiamiento más global y uniforme y elija en base a indicadores asistenciales. Para eso también se precisa negociación, política, digamos, de ir un paso más, digamos, son dineros públicos, bueno, un paso más en la información pública para poder gestionar el sistema mejor. Y no sé si no se precisa un marco normativo también. Entonces, creo que un plan de calidad que tenga como un sistema universal de información para que la rectoría pueda ser más potente y para que se planifique en política pública de acuerdo a información, es necesario que información que muchas veces hoy no la tiene el Ministerio de Salud Pública, la tiene cada prestador, está fragmentada, no hay un acceso razonable para el diseño de política pública. Eso es central. Primero saber dónde estás parado para ver para dónde vas a ir. Y después políticas de complementación, más allá de lo que precisa, ahora sí hace, ¿no? De un rediseño institucional. Totalmente. Un rediseño institucional que pueda flexibilizar los mecanismos, cómo gestiona sus recursos humanos, por ejemplo, cómo hace las compras, por ejemplo. Un rediseño que desconcentre poder real, ¿ah? Que profesionalice la gestión hasta donde considere que es profesionalizable, ¿no? Que no puede ser los cargos de director, subdirector y hasta de jefatura, cargos políticos, no. Los cargos políticos son 10, 20, no sé cuánto, pero es el directorio, las gerencias, los directores regionales y de ahí para abajo profesionalizar la gestión, poner gente que sepa de gestión real que a dirigir un plan. El plan sí sale, es un plan político. O un plan con una matriz política, ¿no? Pero el plan sale del directorio, de las gerencias. Después quien ejecuta el plan tiene que saber de gestión, de mesogestión, de microgestión. No puede ser gente que por cuota política llega ahí. Bueno, la profesionalización, la desconcentración en 4 o 5 haces, ¿no? A nivel de Uruguay. No puede ser que un directorio gestione 1,5 millones de usuarios asistenciales. O sea, digamos, no está bien esa concentración de resolución. Termina en una cuestión burocrática que cuando llega a la resolución, seguramente esa persona, digamos, ya su problema de salud o se agravó o ya es otro. Entonces, precisa que no se le recorte presupuesto, sí, claro. Mejorar un montón de cuestiones de gestión, de desconcentración de poder, y después podríamos seguir. Yo creo que a futuro, y para terminar, se precisa un ACE fuerte con mayores recursos, con mayores posibilidades de gestión, menores burocracias. Ahí hay varios escenarios. Uno es el cambio de artículo de la Constitución del 220 al 221 para flexibilizar la gestión. Hay quienes dicen que no es necesario, que se pueden hacer otro tipo de mecanismos de contratación pública para agilizar su gestión. Lo de la regionalización y la desconcentración creo que es, por suerte hoy, bastante uniforme en la izquierda de que es necesario, y lo de la profesionalización es un elemento central. Y después, como política pública nacional de largo plazo, tenemos lo de los recursos humanos, que hay que sentarse con las universidades, porque tiene que ver, el futuro de eso tiene que ver con la UDELAR, sí, pero también con las otras universidades. Eso es la cantidad de médicos que hay por cada médicos, licenciados en enfermería, licenciados en un montón de cosas. Tecnólogos de otras. Por eso, a ver, fisioterapeuta. Que haya un plan para por producir ejemplo, lo que se precisa. Uno de los problemas, tenemos dos problemas. No, eso lo es. En Uruguay tenemos dos problemas enormes, en salud, por lo menos, que es la salud mental y la rehabilitación. Por poner dos ejemplos que tienen que ver con esto que decía. Para la rehabilitación, lo que precisás es todo menos médico. Médico, alguno. Y para la salud mental muchas cosas también, ¿no? Y para la salud mental, Sí, muchos psicólogos, o sea, el tema de la carencia de recursos humanos,
creo que desde el punto de vista médico lo que hay que es tender a pensar en cómo redistribuimos los recursos a futuro en el territorio, ¿no? Y cómo generamos equidad en el pago del recurso humano, la redistribución. Pero creo que lo que precisamos pensar como recursos humanos son los psicólogos, los trabajadores sociales, los licenciados en enfermería y todos los licenciados. El sistema de salud. Bueno, sí, pero eso precisamos, pero en eso hoy estamos carentes, estamos en, digamos, en el rojo total. Solamente una cosa, porque el caballero me hizo una usurpación. No, para nada, no. Yo me había hecho un punteo porque me parecía importante para el cierre. Creo que el fortalecimiento de los sistemas de información es fundamental y manejar un grupo de indicadores, aquel famoso cuadro de mando, ¿no? Donde cada uno de nosotros nos definíamos determinados objetivos. Es un elemento clave y fundamental para la calidad de la atención y que exista que sea real, ¿verdad? Porque nosotros, vos cuando vas a hacer una encuesta de satisfacción a un usuario, el usuario rara vez te va a decir, esto me está, en la salud es muy difícil que se exponga de esa manera. Hay un elemento que es clave, que era lo que hablaba ahora Federico, que es para mí la redistribución de los recursos humanos, pero redirigiendo también los recursos económicos, ¿verdad? Mantenemos... ¿Es solamente redistribución? Porque no hay escasez en algunas cosas. Por eso. Eso es... redistribución, por ejemplo, en muchas oportunidades tú tenés en algunos lugares personal que lo podrías llevar hacia el primer nivel y que de alguna manera no quieren ir al primer nivel o no están de acuerdo, ¿verdad? O consideran de que el lugar de ellos es donde están y que por lo tanto... Entonces, en muchas oportunidades esa redistribución del personal se podría dar porque no hay dificultad en la formación. Podría haber metas territoriales, o podría haber, obligarlo no podés. Un elemento clave que era que era lo que planteaba Federico y que tiene que ver que en realidad los médicos, por ejemplo, tienen su propio gremio, ¿verdad? O sea, tienen sus gremios, trabajan de una manera mucho más corporativa que quizás el resto de las disciplinas, de los cuales funcionamos dentro de los sindicatos de base. Entonces hay cosas que a veces el punto clave es el tema de la negociación. El trabajo en red, como decía Alicia, eso es fundamental y era lo que hablábamos hoy, que tiene que ver con un proyecto de complementariedad claro y real, no en los papeles, que a veces no existe en lo público tampoco, ¿verdad? A veces tú tenés que a un paciente que lo ven en urología en el Pasteur, tenés que trasladar el paciente al Pasteur porque el médico no se traslada a la Puerta del Español a ver el paciente, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente de esto público y privado, sino también dentro de lo público. Exacto. El fortalecimiento de la rectoría, que no lo voy a explicar porque me parece que ya... Y el tema de la formación de recursos humanos de todas las disciplinas. Nosotros hoy, a nosotros, dentro de lo que tiene que ver con la formación de los licenciados en enfermería, el presupuesto de la facultad es muy poco, es poquísimo. En este momento tenemos 3.500 estudiantes de la licenciatura rezagados que no se han podido recibir. Y eso puede llegar a ser un quiebre importantísimo en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque los licenciados en enfermería tienen muchísimas funciones, hemos llegado a tener funciones hasta de dirección, pero tenemos funciones de dirección intermedia, gestionamos todos los días y hoy por hoy estamos en un problema bastante importante. Tendría que haber una relación 1 a 1, médico-enfermero, y sin embargo no existe, no está. Y tenemos una ley la cual también nos ampara y es una ley que no la podemos aplicar porque realmente hoy por hoy suplen a los licenciados en enfermería, los auxiliares. Por lo tanto, creo que el sistema de salud en muchas cosas está en un retroceso y considero que no dieron los tiempos como para un fortalecimiento del mismo, ¿no? Pero el tema de los recursos humanos, que a veces no se toma con seriedad y no se toma como elemento clave, es el que te puede hacer fracasar un sistema, ¿no? Antes que cierres, Alicia, una pregunta para vos o para cualquiera de ustedes. ¿Ustedes tienen la impresión, más allá de que el universo de las disciplinas y adentro de cada una
¿no? En el mundo de la salud es enorme, y en general existen en todos sus espacios grandes corporaciones, intereses, digo, esas cosas son naturales de los grandes colectivos, y es lógico, especialmente cuanto más fragmentado, más posibilidad que exista una mirada del mundo particular y no una general. Pero podríamos pensar de que en el universo de los médicos, hablando ampliamente, estas ideas pueden ser bien aceptadas, pueden ser bien entendidas, pueden ser promocionadas. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, especialmente ustedes dos que han estado en política, ¿el sistema político entiende esto? ¿Los políticos entienden esta discusión sobre, por ejemplo, el papel de la información en la definición de la gestión? Porque a mí me ha tocado lidiar con la construcción de información, por ejemplo, y yo sé que es una cosa que después, cuando está hecha, tiene una aceptación bárbara, pero hacerla, financiarla, lidiar con cada uno de los actores para que se avenga a... Te voy a decir dos cosas. Te dejo cerrar. Bueno. Hay políticos que hacen política de forma populista, y ahí lo que importa más es su idea y la idea que pueden extraer de un núcleo, y en base a eso llevan adelante su idea sin importar si eso es beneficioso en líneas generales para todo el resto dicen lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, poner un CTI en cada departamento es una cuestión populista porque hace a una fragmentación y a un gasto excesivo donde no podés poner todas las cuestiones. Pero como a la gente le da pero seguridad. Eso es populista. Entonces, eso es una mala práctica de gestión. Resabio de la pandemia. ¿Ah? Y luego, si no, aquellos que precisan información para ver si realmente se precisa un centro de referencia acá, si con un centro de referencia en alguna patología allá y derivamos para allá y nosotros nos ocupamos de otras cosas, y complementás servicios, no solamente por tamaño, sino por yo tengo estos especialistas acá, vos tenés ahí. Esa es información y el diseño de política basada en el empirismo, digamos, lo que tenés, y después en lo que se precisa, ¿no? Eso es, digamos, es un perfil mucho más técnico de hacer política, y creo que se precisa, en base contrario a lo otro que es muy populista, digamos. Te dejo, Alicia, porque si no ya hablé mucho. No, yo concuerdo con todo lo que ellos dicen. Con respecto a lo que vos preguntabas específicamente, yo creo que si bien nosotros somos un país que tiene su propia cultura, ¿no? En el caso de los médicos, que también tenemos nuestra propia cultura, sin embargo, es increíble la similitud de cultura, de actitudes y de en general, como de estructura mental que tienen los médicos en todos los países del mundo, sobre todo en los países que tienen sistemas de salud, en cuanto a recibir las directivas determinadas y en cuanto a negociar, por ejemplo, sus propios salarios o sus ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien nosotros somos bastante particulares, hay estudios, modelos, estrategias pensadas en varios países del mundo, hay muchas publicaciones, ¿no? Diríamos ríos de tinta escritos justamente por la gente que estudia este tipo de requerimientos de recursos humanos, de comportamiento de recursos humanos, de la necesidad de redistribuir, que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Es decir, que el sistema político, lo que vos preguntabas, debería tomar en cuenta. Yo creo que en el caso del sindicato médico, Federico puede hablar más que yo, porque estaba más ahí, pero en realidad yo creo que tienen justamente la característica es el estudio, el análisis y buscar evidencia, y esta palabra es importante, que permita tomar las mejores decisiones. A su vez, nosotros tenemos, tanto en la Cátedra de Medicina Preventiva como dentro del Ministerio, la División de Economía de la Salud, el área de Recursos Humanos, han hecho muchos estudios. Por ejemplo, dentro del Ministerio se hizo estudios sobre el número de recursos humanos de distintas características en cada uno de los prestadores, dónde están. El observatorio, ¿no? El Observatorio de Recursos Humanos. En la Cátedra de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina hay un análisis sobre las necesidades y requerimientos. Hay muchísima información que se puede utilizar. Ahora bien,
Lo digo además porque uno de los temas, mejor dicho, el temario o el módulo que doy en el posgrado, en los posgrados es sistemas de información para la salud o sistemas de información gerencial para la salud. Y una de las cosas que termino siempre diciendo es quienes toman las decisiones, en todos los casos, ¿no? Pero en salud, es decir, quienes están en el nivel jerárquico alto, quienes son los políticos que toman las decisiones en políticas públicas, la información que reciben debe ser la que ellos pueden administrar. No tiene ningún sentido llenar de indicadores, de datos, de cantidad de información que después el que está ejerciendo, el que va a tomar las decisiones, no tiene tiempo de mirar, no tiene tiempo de analizar, no tiene tiempo de evaluar. Por eso, incluso una de las cosas que ocurre, yo lo viví siendo gerente de ACE, quien está dirigiendo muchas veces no tiene tiempo. Si uno está apagando incendios permanentemente, entonces uno de los temas que hay que, con la profesionalización, que es lo que vos decías, justamente hay que tratar de entender que sin información de calidad, pero la poca información que se precisa, no se puede tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos, y acá termina, una falta en Uruguay, que en otros países existe, incluso en países de Latinoamérica, que son los institutos de salud pública. Institutos de salud pública, que son centros académicos o institutos que se encargan de estudiar, elaborar y diseñar aquella evidencia basada en salud pública. Así como existe la medicina basada en evidencia, que eso los médicos lo conocen bien y enfermería también, es decir, cuál es la evidencia de que tal medicamento es mejor para tratar tal enfermedad, y hay ensayos clínicos controlados y hay estudios de vida real, en fin. En salud pública también hay evidencia, hay mucha evidencia. Quienes generan esa evidencia son los institutos de salud pública. Por ejemplo, este programa de atención, esta medida de incentivo para que los médicos se radiquen en lugares remotos, ¿ha sido útil en otros países? ¿Ha tenido impacto? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Qué han hecho? Todo eso es evidencia en salud pública. Yo levanté un centro y tengo que decir, el SUS. Yo igual mi pregunta era un poco más malvada y iba un poco a esta idea de cómo integrar privados y públicos y cómo tener exigibilidad, ¿no?, de la información que se quiera tener, ¿no? Eso ya, de vuelta, eso es lo que hay que hacer, ya está escrito, ya está la normativa, ya está todo escrito. Hay que crear todo escrito, un plan, un programa, el tema es controlarlo. Por eso preguntaba en qué medida hay que desde la política fiscalizar, se entendía que eso que estaba escrito tenía que ser. Pasó la pelota, no puede hacer el todo centro. escrito, perdón, todo escrito. El SUS en Brasil, yo no digo que es un modelo a seguir, pero quizás sí, fue disruptivo en algún momento cuando fue en muchas cosas, ¿no? El Sistema Universal de Salud, Sistema Único de Salud. Sistema Único de Salud. A cada médico y trabajador que se alejaba de centros poblados de metrópolis, iba al área rural, le iba incrementando el valor de su salario. Entonces mucha gente se recibía y se iba al nordeste, al Amazonas, a hacer 5, 8, 10 años de medicina, por un incentivo. Yo no digo que necesariamente tenga que ser, pero eso fue un incentivo que de alguna forma logró una dispersión territorial de recursos humanos. Fue un incentivo económico. Utilizaban en el SUS en el año, yo estaba en Brasil en el 2008, 2006 a 2010. Por ejemplo, si nosotros queremos priorizar la no medicina, solo la plata, ¿no? Igual, no, perdón, bueno, pero en realidad el médico que está en el interior no puede habitacionales. venir a hacer posgrados acá, no puede tener reuniones clínicas acá. El que vive, yo sé, en Tacuarembó, los médicos que están en Tacuarembó les cuesta mucho más llegar, conversar, hacer ateneos con los que están acá. Acá está el conocimiento. Entonces, irse. Hoy hay mucho más está la telemedicina, Hay que hablar. Y mucha más cultura, ¿no? La reforma del trabajo médico. La parte buena de la pandemia es que nos dejó una cultura de virtualidad. La reforma del trabajo médico con la alta cine, dedicación, podemos ir al integrarlo con la teatro. telemedicina, podemos integrarlo con un plan nacional de residencias que desconcentre del área metropolitana y podemos tener otro incentivo. O sea, Sí, pero tus hijos, tu familia por van a eso, ir al teatro, al porque cine. vos vas a criar a tus hijos y vas a conocer a tu pareja, sea cual sea, en el lugar donde estudias. No vas a conocerlo a 400 kilómetros. Tenés que estudiar
por suerte ahora la carrera de medicina, por lo menos, de enfermería está hace más de 30 años y tengo algo que ver familiar, con punto de vista familiar allá en Salto. Pero digo, hay herramientas como para generar. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política. Bueno, se van a formar en el interior, tenés un incentivo económico para trabajar acá, podés trabajar con la alta dedicación. Si vas a la zona rural, de repente hay un incentivo mayor. Pero hay que... no hablamos de la alta dedicación, que es fundamental. Los dejo, los tengo que echar. Los tengo que echar porque aparte si levantás otro centro... No, hay varios centros porque el modelo médico hegemónico apareció arriba de la mesa. Y los usuarios aparecieron poco. Vamos a tener sé que vamos a tener... Yo sabía que habría una caja que era difícil. Yo los nombré, me pareció que era importante. Pero hay que reformar el trabajo de todos. Tendremos que seguir trabajando. Es enorme el tema. Lo que pasa que nos recontrapasamos de hora, pero valió la pena. Les agradezco mucho de verdad. Y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.